Confrontando la culpa, vamos a hablar acerca de la culpa. Acabamos de ver el video donde vimos que Caleb González se gastó todo el dinero en el casino. Esa es una historia ficticia, por si acaso. Espero que sí. Sí lo hizo, me dice Susi. Bueno, esperemos que no lo haya hecho ahora. Es una historia ficticia que grabamos hablando acerca de esto, hablando de la culpa. Y la predicación del día de hoy se llamaba culpa y vergüenza. Les dejo la vergüenza para otra fecha, porque la verdad solo la culpa ya ocupó la gran mayoría de lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a definir la palabra culpa. Y dice lo siguiente: es la voluntaria omisión de diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho. A ver, es la voluntaria omisión de diligencia en calcular las posibles consecuencias. En pocas palabras, cuando alguien se gasta un dinero que no debe, esa persona simplemente no está mirando lo que puede pasar, no está afrontando las consecuencias. Cuando se cometió el hecho, cuando pasó, viene lo siguiente, viene la culpa. Hay otra definición que está en el diccionario, en el RAE se llama, de la Real Academia de Lengua, que dice así: acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Una acción o una omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad. Yo soy responsable por lo que pasó, por un daño causado. Esta semana en España hubo un accidente de tren. ¿Cuántos escuchaban acerca de ese accidente de tren? Murieron cerca de 80 personas y 140 personas están en este momento heridos. Cuando tomaron detenido al conductor, él dijo lo siguiente: choqué, ¿y qué? O sea, no, me descarrilé, ¿y qué? Yo no sé si no entendía lo que estaba pasando, yo no sé qué estaba pasando en su mente, pero en su mirada no había una gota de culpa. Más aún, este hombre se rehusó a hablar, o sea, en la corte, en el tribunal, él tomó la decisión de no hablar nada. O sea, digan lo que digan, yo no voy a hablar. Pero en su página social de Facebook, él se jactaba de andar a más de 200 kilómetros por hora. Era un tren rápido, que ese tren avanza a 250 kilómetros en algunos tramos, no en curvas. Ahora, ¿qué pasa? Hay cierto tipo de personas que no sienten la culpa, que no les interesa la culpa, pero hoy día vamos a hablar acerca de una culpa que tiene que ver con una culpa falsa y una culpa real. Ahora, la culpa nos puede conducir a la esclavitud, a una esclavitud emocional, a una esclavitud personal, a una esclavitud que nos puede paralizar, que no nos deja avanzar y que va causando daño. Ahora, hay una verdadera culpa que aparece en 2 Corintios 7:10 y dice lo siguiente: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Una tristeza, una culpa. La tristeza de Dios produce arrepentimiento. La culpa de Dios que pueda haber en nosotros en algún momento por algún hecho produce que yo me arrepienta por una situación que me lleva a mí a algo. Ahora, hay otra que dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza, una culpa que es del mundo, pero que produce muerte, que produce desesperación, inmovilización, paraliza a la gente. De eso vamos a hablar el día de hoy. Ahora, ¿qué es la verdadera culpa? La verdadera culpa es el resultado de una mala actitud o acción que va en contra de la voluntad perfecta de Dios. Es el resultado del pecado por el cual debe existir una sanción o consecuencia. Debe de haber confesión y arrepentimiento para tener comunión con Dios y tu relación pueda ser restaurada. Eso es la verdadera culpa. Yo hice algo en contra de una persona, en contra de alguien, en contra de una institución, y lo que voy a hacer, sé lo que hice, me arrepiento, confieso y avanzo para que mi relación vaya siendo restaurada. Ahora, hay una falsa culpa que dice lo siguiente: la falsa culpa está basada en los sentimientos de autocondenación con los cuales no puedes vivir por tus propias expectativas
o algo más en tu vida. O sea, la falsa culpa dice, yo dañé, hice algo y me siento de esta forma. Vamos a hablar mucho del sentimiento hoy día. Me siento así y me autocondeno. O sea, sufro constantemente por lo que estoy viviendo. Ahora, hay una frase que está hablando, que coloqué ahí, que habla acerca en cuanto a las expectativas. ¿Recuerdan las expectativas que hablamos en la primera predicación que hablé y después la repetí en la segunda y creo que en la tercera? A veces nuestras expectativas son tan altas que como no llegamos a ella nos produce un cierto tipo de culpas también. A veces nosotros pensamos que debería ser así, pero estamos en este nivel de vida. Ahora, la falsa culpa tiene 3 destructivas armas. ¿Cuáles son? La vergüenza, el temor y el enojo. Cuando tú te culpas a ti mismo, cuando tú no te perdonas a ti mismo, recuerda esto. Hay 3 ingredientes más. Número 1, la vergüenza, que no lo vamos a hablar hoy día. Número 2, el temor, que lo hablamos hace 2 semanas atrás. Y número 3, el enojo, que lo hablamos hace 3 semanas atrás, creo. En pocas palabras, esas son las armas de la culpa falsa. Pero existe alguien que está dispuesto a culparnos. Posiblemente tu vida, tú has cometido errores en tu vida. Posiblemente has hecho algo que realmente te ha avergonzado en tu vida. Posiblemente, como me pasó a mí, cuando yo era joven, siendo cristiano, me aparté del Señor. Como decimos en Chile, hice las de Kiko y Caco. Las hice todas, cometí errores. Y por mucho tiempo, después que volví al Señor, me culpaba por eso. Pero ¿sabes algo? Hay alguien que está encargado de trabajar con la culpa. Y dice la Biblia así, Apocalipsis 12:10. Entonces vi una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sabe? Hay alguien que está constantemente queriendo acusarte y es Satanás. Él quiere acusarte de tus pecados. Él siempre te está apuntándote a ti diciendo, mira lo que hiciste. ¿Te recuerdas tu pasado? Tu pasado te condena. ¿Has escuchado esa frase? ¿Tu pasado te condena? No, si eres un hijo de Dios, no tienes por qué sentirte acusado o culpable porque Cristo te ha perdonado. Pero a veces nosotros hacemos insuficiente el sacrificio de Cristo y nos culpamos a nosotros mismos. Y aceptamos la culpa de Satanás. Aceptamos la culpa de él. No tienes por qué sentirte a ti así, no tienes por qué vivir así. Satanás ama culpar a la gente, ama culpar al cristiano. Ahora, conociendo la verdadera culpa, Juan capítulo 16, versículo 13, que está en la parte de adelante de su boletín, dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Cuando hay una verdadera culpa, Dios nos va a revelar esa culpa, nos va a decir, mira, sabes que esto está mal, esto no debería ser así. Tienes que arrepentirte, tienes que cambiar de actitud, tienes que hacer algo diferente. No puedes seguir estando de esa misma forma. Dios te va a guiar, el Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad. Ahora, la verdadera culpa está basada en hechos. Hice algo erróneo, no estuvo bien y tendré que arreglarlo. Ejemplo, estaba en la oficina o en mi trabajo, en mi fábrica, y sustraje algo, robé algo. Te lo llevaste. Y porque nadie más lo usa, según tú. No, alguien más lo usa. O si no te lo dan, no te lo llevas. Todavía me acuerdo cuando trabajé en una fábrica, había un señor de un país eslavo y él todos los días se llevaba una ampolleta, un foco, se llevaba, todos los días se llevaba un foco. La pregunta es ¿por qué? Porque había un sector donde cambiaban los focos constantemente y él lo que hacía era, se llevaba un foco todos los días porque los cambiaban y se llevaba uno. Todos los días. El año que estuve ahí, ¿para qué se llevaba tanto foco?
No entiendo. Pero él entendía de que como nadie los quería, porque después los llegaban y los trituraban y se los botaban, él tenía que llevarse uno. ¿Estaba mal lo que estaba haciendo? Estaba cuestionable porque nadie se lo estaba dando, no pidió permiso, eso era un robo. Porque si la fábrica te dicen que hay que votarlo, a menos que hables con tu supervisor y lo arregles y te lo lleves. Era ridículo. Pero a veces por cosas tontas cometemos errores. O a veces por cosas grandes cometemos errores. Hice algo erróneo, no estuvo bien, tendré que arreglarlo, lo voy a hacer. Ahora, da como resultado una tristeza buena sobre el pecado. Mi fracaso por ser honesto me hace consciente de lo mucho que nos refleja el carácter de Cristo en mi vida. Querido Dios, yo quiero cambiar. Es mi fracaso por ser deshonesto. Esa es la frase, me equivoqué ahí. Por ser deshonesto, me lleva a lo siguiente. Yo he sido deshonesto y no refleja el carácter de Cristo en mi vida. Se supone que si soy cristiano soy diferente, ¿o no? ¿Se supone? ¿Se supone sí o no? Se supone que sí, que yo soy diferente. Pero no refleja muchas veces lo que yo hago el carácter de Cristo. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo cambiar. Debo cambiar. Ahora, trae convicción por el Espíritu Santo. Ahora veo mi actitud, estaba equivocado porque el Espíritu Santo me convence. Recuerda el versículo, el Espíritu de verdad lo guiará a toda verdad. Ahora, resulta en arrepentimiento. Yo quiero ser una persona de integridad. Si necesito restituir algo, lo haré y oraré a Dios para que me dé fuerzas, para que cambie mi mala actitud. O sea, yo me arrepiento, yo cometí un error, yo hice algo malo, no debía haberlo hecho. Yo quiero ser una persona íntegra, un hijo de Dios íntegro. Necesito restituir el daño. Yo hice un daño, nótese, hice un daño y voy a hacer algo por restituirlo. Ejemplo, usted cuando antes de Cristo era un abusador de su esposa o de su esposo. Usted conoce a Cristo, recibe a Cristo, van a consejería, trabajan juntos en su matrimonio, pero usted, él o ella, vuelve a ser violento con su esposa. Ya no es en el pasado, es en el presente, con Cristo. ¿Qué tengo que hacer yo? Arrepentirme, número 1. Restituir el daño, en pocas palabras, tratar de remediar la situación. Como sea, orar a Dios y que Dios le dé fuerzas para que cambie su mala actitud. Ahora, acepta el perdón. Soy una persona agradecida de mi Padre Celestial, quien me perdona, no importando en qué situación esté. Ahora, ese perdón está asociado al arrepentimiento y al cambio de actitud. No vale decir que Dios me perdona todos los días porque todos los días le grito a mi esposa, o todos los días le grito a mi hijo, o todos los días le pego a mi esposa. Ay, Señor, perdóname porque le pegué. No, si el Señor me perdonó. No, tienes que cambiar de actitud y avanzar en tu vida y arrepentirte. Si no, siéntese libre usted de llamar al 911 si le están pegando. ¿Entiende la idea? Acepta el perdón. Ahora, te apropias de la obra terminada de Cristo. Solo confío en Jesús para satisfacer mis necesidades y su obra redentora en mí. Me quiero convertir en la persona que Cristo quiere que sea. Te apropias de la obra de Cristo. O sea, tomas la obra de Cristo y dices, Señor, tú moriste en la cruz por mí, entregaste tu vida por mí, me diste salvación, soy una nueva persona, yo me apropio de esa cruz y digo, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Ya no quiero ser el mismo de siempre. Y me apropio de la obra de Cristo. La obra redentora de Cristo. Señor, aquí estoy. Ahora, reconcíliese con Dios y con las personas. Al saber que Dios me ama y perdona, me permite amar y perdonar a otros. Si usted cometió algún error en contra de alguna persona, en contra de alguien, y eso se restituya relaciones. Posiblemente es necesario restituirla. Ahora, si la persona no quiere restituir relaciones con usted, ya es problema de la persona, no es problema suyo. ¿Me entiende la idea? Restituya. Acérquese a la persona, perdone.
Permita amar porque Cristo lo amó primero a usted. Y también perdone. Reconcíliese, que haya algo entre ustedes. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que él conociendo la falsa culpa. Falsa culpa. Me siento horrible por haber hecho algo que no debía y no dejo de pensar. Está basado en mis sentimientos. En pocas palabras, cometiste algo, hiciste algo en tu familia, matrimonio, trabajo, en cualquier situación. Pediste perdón, te arrepentiste, pero aún sigue en tu mente, estuve mal, estuve mal, estuve mal, estuve mal. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Porque está basado en los sentimientos, en lo que yo siento. Trae como resultado un miedo mundano a las consecuencias. Solo trae remordimiento, ideas negativas sobre el futuro, inseguridad, intranquilidad y dolor. Ay, ¿qué hice, Señor? Nunca me vas a perdonar, Dios. Ay, está ahí con la culpa, la culpa, la culpa. Ideas negativas, todo está mal. No, si yo sé que cuando empiece esto y como no me perdono a mí mismo, siento la culpa, no me va a ir bien, siento inseguridad, dolor, te estresa. ¿Se acuerdan la semana pasada que nuestro diácono Carlos González habló de la depresión? ¿Qué dijo la depresión? Que nos apaga, ¡pum!, nos colapsa. Intranquilidad, dolor. Y esto nos va a llevar a deprimirnos. Ahora, trae condenación de parte de Satanás. Soy una terrible persona y siento que perderé todo. Satanás siempre va a colocar ideas en tu cabeza. Te va a llenarte de ideas. Y no te llena de buenas ideas, te llena de malas ideas. Él conoce tu punto débil. Tú conoces tu punto débil. Tú sabes dónde te aprieta el zapato. ¿O no es así? Yo sé dónde me aprieta el zapato. Yo sé dónde cometo errores. Pero ¿sabe algo? Satanás va a intentar atacarte por eso, ese lado. Yo soy más vulnerable cuando estoy cansado. Cuando estoy cansado, agotado, mi mente no funciona bien, vulnerable a enojarme, a decir algo que no debía. Vulnerable. Y eso lo ocupa Satanás. Ahora, el resultado es depresión. No puedo levantarme, nunca soy una buena persona, nada me hará cambiar, no tengo esperanza. ¿Se recuerda la semana pasada? Cuando Carlos hablaba, decía Salmo 51, Salmo 38, Salmo 102, diferentes salmos que hablaban acerca de arriba. Salmo 51, ¿qué es lo que decía el Salmo 51? Decía lo siguiente, decía que me arrepiento. ¡Pum! Señor, me arrepiento y me levanto. Me levanto. La culpa. La culpa nos autodestruye. ¿Ah? Se autocompadece. Siempre estoy intentando ser el mejor, pero no tengo cómo ser mejor persona. Como no soy tan bueno, no me pagan más. Escucha esto, no me pagan más. No soy tan bueno en el trabajo, no me valoran. Mi esposo o mi esposa en cualquier momento me va a dejar. Siempre cuando uno se siente culpable es el pobrecito de mí. Pobrecito de mí. Me siento tan mal. Y el otro día me pasó algo en el carro cuando iba con mi hija. La semana pasada fuimos a Holland, donde unos amigos, y mis hijos nunca se habían subido a un carro que tuviera DVD, que se le abría DVD, en DVD. Y esta semana mi hija iba en el carro y me dice, papi, cuando tengamos dinero, vamos a comprar un carro que tenga un DVD, pero que dé justo en la cara de Amy y otro que dé en la cara de Nathan. Yo le dije, no, hija, no hay dinero para eso. Y mi hija me enseñó algo, me dice, entonces nosotros somos pobres, ¿cierto? Bueno, no para tantos lujos. Pero es que sí, somos pobres, pero somos felices. Sí, somos felices. Entonces no lo necesito. ¿Saben lo que me enseñó? Que a pesar de las adversidades, a pesar de que tal vez en su imaginación piensa eso, no se autocompadece. A veces nosotros nos autocompadecemos a nosotros mismos y haciéndonos minúsculos en la sociedad.
hablamos de los güeros, y escucha esto, como si fuera una categoría superior. Y nos sentimos menos, vamos a un Target, vamos a algún lugar, y como que no, ¿qué me va a decir? Es que no sé hablar mucho inglés. ¿Qué me va a decir la cajera? Pásale la plata y listo, no hay problema. Ese idioma lo entienden todos. Cuando nos sentimos culpables, nos sentimos así en cualquier esfera de la vida, aún cuando vamos a una tienda. Como que nos sentimos poca cosa. Y ese es un trabajo de Satanás. Si es pobre, disfrute su pobreza. La Biblia dice, y le decía a mi hija en el carro, la Biblia nos dice que nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos para comer y con lo que tenemos para vestirnos. ¿Estás contenta con eso? Sí, papá. Entonces estamos bien. No se autocompadezca. Dios lo hizo un príncipe y una princesa. Dios lo hizo un embajador y una embajadora. Dios te dio el título de hijo o de hija. ¿No te sorprende eso? ¿No te hace pensar y decir, wow, qué grande es mi Dios? No te sientas así. Ahora, ¿pero qué sigue produciendo? Hace muchas buenas obras personales. Hoy me siento tan culpable que le voy a hablar con el pastor y le voy a decir que voy a tocar piano y voy a tomar clases y voy a hacer aquí y voy a hacer allá, pero también voy a aprender a tocar guitarra para hacer aquí y también voy a ayudar en la mesa de bienvenida y también voy a hacer aquí y también voy a hacer allá. Me siento tan culpable que tengo que hacer muchas cosas personales. Que la gente me valore, que la gente vea que soy servicial, que la gente no piense que soy solamente una persona común y corriente. No es así. No es así. La gente no te va a respetar más por todo lo que haces, la gente te va a respetar más por lo que eres, por tu integridad. Por eso te van a respetar más. Ahora, trae como consecuencia la separación entre Dios y los demás. Dios posiblemente no me ama. Si dejo que otros se acerquen demasiado a mí, ellos verán lo que realmente me gusta hacer y me van a rechazar. No puedo contar con nadie, excepto conmigo mismo. Te aíslas, te colocas en una isla virtual, ahí estás solo. Y te compadeces y estás con la culpa cargando, algo que no deberías cargar. A veces nos sentimos culpables por nuestros hijos. A veces nos sentimos culpables por nuestros maridos. ¡Ay, Juan! Si mi mamá me dijo, no te cases con este, no te cases con él. Hasta el día de hoy. Es lo que tienes, es lo que hay, es cristiano, ámalo, síguelo. Y vamos andando. Y la miras a ella y dices, no es la Claudia Schiffer con la cual yo pensaba casarme. Pero ¿sabes algo? No te culpes. Posiblemente no fue la mejor decisión en su momento. Pero ¿sabes qué? No sigas sufriendo. Necesitas contar con alguien. Necesitas acercarte a Dios, abrirte a una persona. Busca un amigo cristiano que te ayude. Busca a alguien. Busca a tu pastor o a los pastores. Busca a algún diácono. Busca una mujer de confianza que pueda escucharte. La única forma de ser libres es a través de esto. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo la verdad te hará libre. La verdad de la culpa. La verdad. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? A él le encanta, pero le encanta hacerse pasar como el portador de la verdad, como ser la voz de Dios, como decir, mira, ¿sabes qué, hijo? O criatura, quiero que sepas lo siguiente. Quiero que me escuches, no escuches a Satanás. El trabajo de Satanás es hacerte dudar, es incriminarte, es hacerte sentir miedo, es hacerte sentir culpable. Aprende a discernir las mentiras de Satanás. Satanás siempre quiere mentir, mentir, mentir. Algunas mentiras más comunes que Satanás ocupa. Mira, escucha esto. Debo ser más inteligente y ser más capaz.
Usted debería ser capaz de superar la pérdida mucho más rápidamente. Usted debe hacer más por los pobres que están alrededor de usted. Debe soportar la dificultad y el dolor con dignidad. Nunca se debe permitir que nadie conozca sus sentimientos verdaderos. Nunca se debe llorar o mostrar debilidad. Nunca le debe decir a su pastor no. Debe ser el amigo perfecto, padre o empleado. Esas son las mentiras de Satanás. ¿Sabes para qué? Para hacerte sentir bien, para que tú digas, hoy sí estoy haciendo las cosas bien. No. La verdadera culpa, recuerda, es arrepentimiento, cambio de actitud y restitución de lo que está pasando. Y de ahí se acabó. Porque fuiste perdonado por la sangre de Cristo. Pero la culpa falsa, Satanás va a empezar a trabajar en tu vida y te va a colocar, llenar de cosas que hacer. No tienes que ser el mejor amigo o el padre perfecto, o no tienes que decirle a todo el pastor, sí, pastor, sí, sí, sí. No. No. Debes ser una persona o un hijo de Dios que entienda que la culpa no te puede dominar. Recuerda el versículo, que Satanás, el que nos acusaba de día y noche, fue lanzado al lago de fuego. Va a llegar un día en el que el acusador va a ser lanzado al infierno. Completamente va a ser lanzado. Y ahí van a llegar sus mentiras. Pero mientras estemos aquí en la tierra, debes entender esto. Debes entender de que no puedes vivir culpándote por el pasado. No puedes vivir culpándote por el presente. Porque si te culpas por el pasado y te culpas por el presente, es porque no has entendido que la cruz de Cristo y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Debes entender eso. Ahora, ¿cómo puedo encontrar el perdón y la libertad sobre la culpa? ¿Recuerdas tú cuando eras niño y posiblemente te caíste y te hiciste daño? ¿Qué es lo que hiciste? Fuiste donde tu mamá, fuiste donde tu papá y le dijiste, papá, mamá, mira, 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 mira. ¿Y qué es lo que hizo la mamá y el papá? Te tomó en brazos, te abrazó, te echó un poquito de agüita, te soltó y fuiste a jugar otra vez. Es lo mismo con Dios. Es lo mismo. ¿Sabes? Anda a los pies de Cristo. Arrodíllate ante Dios y dile, Señor, yo no puedo seguir viviendo así. Yo no puedo seguir sintiéndome culpable de mis pecados pasados. No puedo. Cuando digo no puedo, no puedo. Acércate a Dios. Y Él te va a perdonar. Y Él te va a dar libertad que tú necesitas. Dice Lucas 5:20, la historia del paralítico que le abrieron el techo para tirarlo abajo. Dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hombres, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de estos hombres que estaban ahí, colocando a ese hombre, bajándolo por la casa, porque no podían caminar por la multitud que rodeaba, digo, tus pecados te son perdonados. A la mujer que fue sorprendida en adulterio, el Señor Jesucristo, ve y no peques más. Digo, ve y cambia de actitud, porque tus pecados te son perdonados. Y a veces no entendemos el concepto del perdón. El perdón es perdón. Se acabó. No te quedes entalcado en la culpa. Algunos consejos prácticos. Encuentra la fuente de tu culpabilidad. Examínate. ¿Por qué me siento culpable? ¿Qué hice mal? Determine si su culpa es verdadera o falsa. Use las escrituras para determinar si su culpa es verdadera o falsa. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho entender o comprender sabiduría. Eso dice la Biblia. Examínate en secreto. Hágase responsable por sus pecados. Esté de acuerdo con Dios que se siente culpable por su pecado. Pregúntele a Dios sobre el patrón de sus pecados. Restituye a las personas a las cuales les ha hecho un daño por su pecado. Esto del patrón me llama mucho la atención. ¿Qué es lo que es un patrón? Es algo que yo hago constantemente.
Posiblemente el patrón suyo es que le grita a su mujer o le grita a su esposo. Ese es el patrón de su pecado. Me hago responsable de eso y debo cambiar de actitud. Ya voy a dejar de usar el micrófono para gritarle a mi esposa. ¿Qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Entienda lo que Dios quiere decir. Gracias por el regalo de su Hijo, quien pagó por mi pecado. Gracias a Dios por el perdón sin fin. Incluso si usted no se siente perdonado, elegir creer en las palabras de Dios. Crea en las palabras de Dios. Crea en el perdón. ¿Qué dice la Biblia? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Perdón de pecados. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, por nada más. No es porque yo sea bonito. Tan bueno no soy. Ahora, renuncie bien el pasado. Renuncie al dolor pasado. Renuncie a la autocondenación. Renuncie al rechazo de perdonar a otros. Había un comercial años atrás en Chile que hablaba acerca de una parte de una película. Que una mujer está llorando en los años 30 porque se va a despedir de su esposo y él le entrega un pañuelo. Y le entrega un pañuelo desechable. Y ella lo mira y le dice, como que pañuelo desechable, tiene que ser de tela. Dice, no te quedes en el pasado, nena. No te quedes en el pasado. No vivas del pasado. No vivas así. Si el pasado te condena, es porque, repito, no has entendido el mensaje de la cruz. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Isaías 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No te acuerdes del pasado. Si Dios no las trae, ¿por qué tú tienes que traerla tú? Si Dios te perdonó, ¿por qué no te perdonas tú? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no queremos hacernos responsables de nuestro pecado. No queremos cambiar, por eso lo hacemos. Porque decimos, ay, yo nunca voy a cambiar. No, si puedes cambiar. Invierta tiempo en transformar su mente. Memorice las escrituras, reforzando los versículos que hablan de perdón. Recuerde que en Cristo es usted una nueva criatura. Aprenda a mirarse a sí mismo y vea cuán valioso es delante de Dios como su hijo. Mírese a usted mismo y dice, wow, soy la mujer o el hombre perfecto delante de Dios y fui comprado por la sangre de Cristo. Cristo pagó por ti. Entiende esto. Cristo pagó. Y te lo voy a machacar en la memoria y decir, Cristo pagó, Cristo pagó. ¿Por qué tengo que pagar yo? No tenéis que pagar nada. Hace unos días atrás escuché que el Papa va a perdonar pecados por Twitter. Ríase, pero es verdad. Por Twitter. Porque Él tiene el poder de perdonar pecados. Ningún hombre tiene el poder de perdonar pecados. Solo Cristo perdona pecados. En cuanto a la pasada, ¿qué dice la Escritura acerca de esto? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Discierna la verdad cuando Satanás lo acuse. Aprenda a discernir entre la voz del Espíritu Santo y la voz de Satanás. Responda a las acusaciones de Satanás con la verdad de las Escrituras. Haga una oración pidiendo el perdón de Dios en su vida. Señor, perdóname. No quiero escuchar a Satanás. No te voy a escuchar. ¿Qué dice la Biblia? Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. En pocas palabras, nadie puede ir en contra de Dios. Si Satanás mete ideas en tu cabeza y dile, Satanás, tú no puedes ir en contra de Dios, porque Dios ya me perdonó. Ahora, cambie su vida por la vida de Cristo. Entienda que usted no puede vivir la vida cristiana con sus propias fuerzas.
Permita que Cristo transforme su vida y su carácter sea moldeado como el de Cristo. Deje que el Espíritu Santo guíe su vida a una vida de oración y estudio de la palabra de Dios. Lea la Biblia, ore. ¿Quiere ser victorioso? Lea la Biblia. Lea la Biblia. ¿Quiere ser victorioso? La verdadera victoria comienza en la rodilla. Ore. Ore a Dios. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo veo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí, a sí mismo por mí. Traiga sus sentimientos y recuerde quién es Él. Recuerde que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Dios siempre te va a darte segundas oportunidades. Tercera y cuarta y quinta y sexta y séptima. Yo estaba también. Siempre te dará oportunidades. Recuerde que los sentimientos no cambiarán en forma inmediata. Se demora. No espere que su esposo cambie o su esposa cambie de una vez. No espere que su hijo o su hija cambie de una vez. Es un paso lento. Pero lento, muy lento. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Recuerde que sus sentimientos usualmente siguen lo que usted piensa. Y atención, esto es algo para todos ustedes. Este es un bonus track. Que no estaba ahí, pero lo coloqué. Cómo nosotros pensamos versus cómo deberíamos pensar. Nosotros pensamos así, generalmente. Sentimos, actuamos y luego pensamos. Esa es la forma incorrecta de pensar o de vivir. Yo siento que me hicieron algo, actúo en base a lo que me hicieron y después digo, uy, la regué. No debía haber hecho eso. ¿Cuál es la forma correcta? La forma es esta. Yo pienso, yo actúo y luego siento. Esa es la forma correcta de vivir, de hacer las cosas. Yo pienso que algo debo hacer, actúo en cuanto a lo que tengo que hacer y luego siento. Pero nosotros lo hacemos todo al revés. Siempre hay, ay me siento, ay me siento, ay me siento. Bueno, si se quiere sentar, siéntese. ¿Entiende? Actúe de forma madura. Ahora, dice la Biblia lo siguiente, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Y cubierto qué? Su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de qué? De iniquidad. Y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Diciendo, y escuche esto. La palabra bienaventurado significa doblemente feliz. Está diciendo, bienaventurado o doblemente feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Usted ha sido perdonado? Amén. O sea, tendría que ser doblemente ¿qué? Ok. Y cubierto su pecado. Bienaventurado, doblemente feliz, el hombre a quien Jehová no culpa. Y si Dios no te culpa, ¿por qué tienes que culparte a ti mismo? A veces pareciera que somos doblemente amargados. Amargados. Y la cara está larga, hasta el suelo, así. No es así. Para concluir, una oración, no para memorizar, pero posiblemente te va a servir como modelo. Querido Padre Celestial, por favor, dame el discernimiento o la sabiduría para saber cuándo me siento con alguna culpa. Ayúdame a reconocer si esta culpa es falsa o verdadera. Que tu Espíritu Santo me dé la convicción necesaria para saber si estoy haciendo algo malo y que me ayude a tomar el camino correcto. También pido que siempre me dé la sensibilidad y convicción que el Espíritu Santo me tiene en su mano. Gracias por tu perdón y por darme libertad en ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Conclusión. La culpa constituye secretamente una prisión autoimpuesta que se convierte en una residencia permanente en su vida. Pregunto, ¿estás dispuesto a seguir viviendo así? ¿Preso de la culpa? Para terminar, un versículo
que quiero que lo anotes y lo guardes en tu mente. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dios siempre intercede por ti. Amén.